Hola a todos y todos, bienvenidos al nuevo episodio de Vuelta de Tuerca, un videocast que hacemos en alianza con la Konrad Adenauer Stiftung, en donde buscamos darle una mirada diferente o más profunda a los temas de coyuntura. Yo soy Laura Torrado, soy la coordinadora de la red de expertos y hoy vamos a hablar sobre la posesión de Abelardo de la Espriella y la transición entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, que por ahora se da con un empalme suspendido. Para eso hoy estamos con Silvia Otero, ella es profesora de la Universidad del Rosario, y con David Castiblanco, que es asesor del Instituto de Pensamiento Liberal. Silvia, David, bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Laura, por este espacio y a Silvia por la conversación. Bueno, seguro tendremos una muy buena conversación. Para comenzar, yo quisiera que ustedes nos cuenten cuál es su lectura de este momento que está viviendo Colombia con esta transición atropellada y qué tan distinta es de otras que se ha vivido en el país. Silvia, comencemos contigo. Bueno, es una transición distinta. Uno pensaría que la de Gustavo Petro hace 4 años, pues también era un gobierno como no lo habíamos tenido. Entonces, hay elementos que se parecen, pero en este caso es diferente porque tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante están teniendo unas actitudes y unas respuestas que no han sido pues tan comunes en la historia reciente de Colombia. Y creo que lo que estamos viviendo en este momento es un gran interrogante, así como cuando llegó Gustavo Petro, el primer gobierno de izquierda, no sabíamos muy bien cuál iba a ser la apuesta, cuál iba a ser el estilo de gobierno, cuál iban a ser finalmente, la forma como se iba a desarrollar la agenda. Con este gobierno es igual, no sabemos muy bien qué esperar, cómo va a ser concretamente el liderazgo del presidente, por dónde le van a apuntar al principio. Y pues para iniciar esta conversación y de pronto que polemicemos un poco, yo diría que en estos momentos hay como 4 preguntas centrales o 4 grandes interrogantes que se van a empezar a revelar en los primeros meses de mandato. Y pensaría que lo primero es ver qué va a pasar en la relación entre Abelardo de la Espriella y la política tradicional, partidista, institucional, las dinámicas del Congreso. Si esta hostilidad y negación del mundo de la política va a quedarse en retórica, narrativa, o si va a ser realidad. Y lo que hemos visto en este par de semanas de pues el episodio de la elección del presidente de las dos cámaras. Creo que nos empieza a revelar un poco el escenario de estas tensiones y de esta hostilidad. Y lo que vimos en este primer round, podríamos llamarlo así, es una primera instancia como de la domesticación del tigre, ¿no? Entonces creo que la pregunta es, va a ser el tigre domesticado por la política tradicional o el tigre va a ser salvaje y va a triunfar en su estado salvaje? Creo que Ujú. esa es como la primera pregunta. También creo que la segunda pregunta es sobre el gabinete y cuál va a ser, digamos, el protagonismo de las diferentes alas de este gabinete que es muy heterogéneo, al igual que con Petro en el año 22. El gabinete combina elementos como muy programáticos de un ala como radical. No sé, por ejemplo, en el año 22 era la ministra de Salud Corcho, ¿cierto? En este gabinete tenemos tal vez 3 ministerios: la Cancillería, Educación y Cultura, con figuras que son, ¿no?, tal vez programáticamente más relacionados con estos pues grupos que tienen pues un programa un poco más radical, pero hay otros elementos del gabinete que no está en esta plantilla, que son más vinculados a políticos regionales Ujú. o que tienen un perfil técnico. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué pedazo del gabinete va a tener el mayor protagonismo? ¿Quién va a mandar la parada? La tercera pregunta es, organizacionalmente, ¿qué va a hacer Abelardo de la Espriella? Si va a tener la intención de formar un partido que, por supuesto, implique la disolución o un ataque al centro democrático por sus bases.
y finalmente qué tan antidemocrático va a ser, ¿sí? Ujú. Si no va a ser antidemocrático, si es más, digamos, retórica y símbolos y narrativa, o si va a haber acciones antidemocráticas concretas. Y bueno, pensaría que esas son como los cuatro grandes interrogantes Ujú. de esta transición. En unos 6 meses, yo creo que ya podemos estar viendo el talante de este nuevo gobierno, pero en este momento creo que todo el mundo tiene la incógnita y la expectativa de no saber hacia qué lado va a terminar cayendo esta El situación. nuevo gobierno. ¿Tú cómo ves, David? ¿Qué es lo clave en este Yo momento? coincido con Silvia en que es un momento de gran incertidumbre. Yo creo que es un momento de gran incertidumbre, sobre todo para la democracia colombiana y las instituciones colombianas. Yo creo que hay una primera prueba de fuego y es la alternancia, la capacidad que tengamos como democracia para alternar entre ideologías. Ya Silvia comentaba que el 2022 fue un momento novedoso en la política colombiana porque teníamos el primer gobierno de izquierda. Ahora ese primer gobierno de izquierda tiene que cederle el poder nuevamente a una derecha y no a una derecha tradicional, no a una derecha institucional, sino a una derecha mucho más radical y mucho más agresiva en sus formas y no sabemos qué tanto en su fondo. Ujú. Lo segundo es, Colombia generalmente ha sido un país presidencialista, pero ese presidencialismo ha tenido matices y ha tenido unos controles muy marcados tanto por la Corte como por el Congreso. Lo que yo veo en este momento es que el presidencialismo está mutando también a un personalismo muy grande. Entonces la figura de Petro es relevante no solamente para la izquierda, sino para las instituciones políticas, y Abelardo aparece como un animal político a disputarle el protagonismo a Uribe, que lo venía teniendo desde el 2002, pero también a Petro, que era el rey de la opinión pública los últimos 4 años. Y lo tercero, siento yo que es un momento de mucha desconfianza, de gran agresividad por parte de los contendores políticos, pero algo que me parece muy peligroso y es que está la deslegitimación del otro como contendor político. Y lo vemos tanto en Petro como en Abelardo. Ellos no se reconocen políticamente, ellos no se legitiman al otro en un discurso político, democrático, pluralista, sino que se tratan como enemigos. Y en un país como Colombia, que tiene una tradición de violencia política tan fuerte y tan vigente, tan reciente, a mí eso me parece muy preocupante. Entonces yo creo que esos serían como las tres puntos centrales de ese primer momento: el tema de la alternancia, el tema del personalismo y de la figura de nuestros presidentes, y el tema de deslegitimar al contendor político y negarlo en la arena democrática. Ambos han mencionado esta transición entre Duque y Petro, que pues si uno recuerda fue como mucho más fluida. Petro se sentó con Duque en la Casa de Nariño. ¿Por qué estas tan distintas? Igual eran como gobiernos medio opuestos en su momento. Yo creo que tiene que ver con parte de la respuesta con la naturaleza de los presidentes, en el sentido de Duque era representante de una derecha institucional, una derecha conservadora, pero tradicional, Ujú. que se crió en el uribismo y que de una u otra manera se veía contenido por su partido. Abelardo, por el contrario, uno puede enmarcarlo en este discurso de las nuevas derechas latinoamericanas y mundiales, muy al estilo Trump, muy al estilo Bolsonaro, Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, y eso de una u otra manera ya nos pone en un panorama distinto. Ujú. Entonces, parte de esa nueva derecha es también dejar de pensar en un marco ideológico económico a llevar la disputa a temas mucho más identitarios. Entonces estamos hablando nuevamente de familia, estamos hablando de sexualidad y de género, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de los valores que deben guiarnos como sociedad y no necesariamente como el modelo político o el modelo económico en el cual vamos a jugar. Y eso tiene que ver con lo que decía anteriormente de reconocer o no reconocer al otro como un contrincante político válido. Entonces, Abelardo llega y dice como,
este gobierno es corrupto y son unos ladrones, yo no le voy a dar la mano a un presidente que se ha robado el Estado. Y Petro por su lado dice como, es que usted no ha sido el presidente, usted se robó las elecciones y ahí hay un manto de duda que es muy nocivo, no solamente para el discurso político y para el debate político, sino también para las instituciones colombianas. Entonces yo creo que en el talante de nuestros presidentes parte buena medida de las diferencias que hay entre Duque Petro y Petro Abelardo. Ok. Silvia, y hay una cosa y es que ahorita como que en Colombia estamos diciendo todo es nuevo, es la primera derecha de este estilo y entonces la primera transición así, pero cuando uno lo ve con la experiencia de otros países, no sé, Chile, Brasil, que ha tenido también que tener una transición entre gobiernos con proyectos completamente diferentes, ¿qué tan hostil o qué tan institucional está haciendo esta transición en este momento? Bueno, sí, en el contexto comparado, en los últimos años ha habido más o menos en América Latina, si uno lo mira solamente en esta región, 25 elecciones presidenciales más o menos, de las cuales en 16 ha habido alternancia. Ha Ujú. habido el que ha ganado la elección, ha sido el contrincante del oficialista, del incumbente, como le decimos en la Ujú. política comparada. Entonces, en 16 de 25 hemos tenido contrarios que ganan y en prácticamente todas, excepto Venezuela 2024, se le Ujú. entrega el poder al que gana finalmente. Ha habido algunos momentos o algunos lugares concretos en donde, digamos que ha habido disputa, ha habido contención frente al resultado electoral. Entonces, por ejemplo, en Guatemala, Ujú. en donde hubo como todo un esfuerzo de bloquear el ascenso al poder de quien había ganado la elección, o por ejemplo en Perú en el año 2021 y luego también en este año, en el año Ujú. 2026, alegatos Sí. de fraude, en Brasil en el año 2022 Bolsonaro hizo muchos esfuerzos para negar y conceder el resultado electoral que había dado por ganadora Lula, lleva estas dudas a los estrados judiciales y hace una serie de acciones que culminan en una movilización social un poco con visos de violencia que Mm. llega al Capitolio y eso termina luego en problemando judicialmente a Bolsonaro. Entonces, claro que sí hemos tenido instancias en América Latina de transiciones muy contenciosas, Mm. pero finalmente en todas ellas en países democráticos, porque no podemos decir que Venezuela es un país Ujú. democrático, ¿cierto? En todas aquellas que ocurrieron en países democráticos, finalmente el que ganó la elección asume al poder. Ahora, esto no quiere decir que no genere, no produzca unos precedentes que van erosionando la democracia, porque digamos, hay muchas definiciones de democracia, pero a mí me gusta mucho una definición que dice que la democracia es el régimen en donde el gobierno pierde Mm. las elecciones, ¿no? Y donde se le entrega el poder al que gana. Ujú. Y por Claro. supuesto que para poder transitar estos difíciles momentos en donde un oficialista tiene que entregar el poder, hay reglas, hay protocolos, ¿no? Hay como eventos, hay cierto uso, digamos, pues, del teatro Mm. para poder acompañar es lo difícil que es este momento, pero como mencionabas todavía hace un rato, estos políticos que son, digamos, outsiders, Mm. antiestablecimiento, que se enfrentan a la política tradicional, también se enfrentan o parte, digamos, de su narrativa y de su éxito electoral es negarse a usar las formas de la política tradicional, ¿sí? Ujú. Negarse al protocolo, negarse a la cordialidad de aceptar el contrario, ¿no? De aceptar que el contrario tiene derecho a existir en la comunidad Ujú. política. Entonces, de eso se trata precisamente este estilo de política que se está volviendo pues súper preponderante en Colombia, Mm. América Latina, Estados Unidos y el mundo en general. Entonces, digamos que en el contexto comparado, lo que estamos viviendo no es nada raro, no es nada atípico, pero eso no quiere decir que no tenga el potencial, pues, de sí erosionar de forma profunda
las instituciones democráticas que subyacen en conceder la elección al contrario y subyacen en reconocer, como tú bien dices, la legitimidad del contrario como actor político. Ahí hay un tema que ahorita como ha sonado mucho y preocupa un poco y es este camino de la oposición en Colombia de abanderarse de la idea de que hubo fraude en las elecciones, ¿no? Y entonces sobre eso, por ejemplo, el pacto dice yo no voy a asistir a la posesión de Abelardo porque hubo fraude, Petro dice que va a presentar unas pruebas a la fiscalía, em, pero entonces con lo que tú vienes diciendo, esta idea igual ha estado, o sea, incluso Trump también dijo que Biden Sí. había hecho fraude, como que está esa idea, pero qué tan eficaz o positiva o eficiente es esa idea para hacer oposición en un país como Colombia. Si quieres, David, te escuchamos. Yo creo que, digamos, primero, alegar fraude es casi que de manual de un populista, en parte porque el populismo te lleva a deslegitimar las instituciones políticas, incluso si son las mismas con las cuales tú ganaste. Entonces yo creo que eso es de manual del populismo que hemos visto en Latinoamérica. Pero lo segundo también, y yo coincido con Silvia, y es una erosión de la democracia que inicia de manera silenciosa, que inicia de manera casi imperceptible, pero que cuando ya podemos notarla puede ser demasiado tarde. Entonces, yo siento que el presidente Petro es irresponsable al decir que hubo fraude sin siquiera mostrar las pruebas o sin acudir a los estrados judiciales y a las instituciones democráticamente establecidas para eso, sino simplemente alegándolo, un poco alentando a su propia tribuna. Pero yo creo que eso también es irresponsable, no solamente con la democracia y con el país, sino con su mismo proyecto político. Porque entonces, ¿a qué proyecto le vas a hacer oposición si no lo estás validando, si no lo estás reconociendo? Si estás diciendo que eso es un invento y que eso es un robo. Entonces, es como también en qué punto tú das esa pirueta argumentativa y en la cual tú terminas cayendo en el vacío. Y además yo siento también que es una mala jugada política, estratégicamente hablando, de cara al 27 y de cara al 30, porque confirma muchos miedos que tenían ciertos sectores para apoyar a Iván Cepeda o para apoyar al pacto. Entonces muchos decían, no, es que ese es un gobierno autoritario y totalitario y vamos a convertirnos en Venezuela y eso nos va a llevar a que Petro quiere hacer una constituyente para quedarse en el poder. Y digamos, eso no pasó, en parte porque el Congreso funcionó y actuó como debía actuar, pero lo que hace Petro es confirmar esos sesgos y es casi que darse un tiro en el pie. Entonces yo creo que no solamente deslegitima su propia posición y su propio proyecto político, sino también amenaza gravemente la institucionalidad del país. Claro, y digamos se vuelve un mal perdedor, como tú dices, que es fundamental sobre todo saber perder en una democracia. Y Silvia, ¿qué implica, digamos, asumamos que ese 48.2% que votó por Cepeda está convencido en la narrativa de fraude que se impulsa desde el pacto y el presidente Petro? ¿Qué implica eso para un país como Colombia? Que la mitad piense que Claro. el presidente que ganó no ganó. Bueno, digamos que no hay democracia sin demócratas. Creo que eso es el principal punto que hay que tener en cuenta. Sí, podemos tener todas las instituciones que queramos, puede estar escrito en todos los documentos legales, pero la democracia necesita demócratas, necesita personas que defiendan este régimen político en donde vamos a las urnas en franca lid, damos nuestra selección y el resultado de ese día es el que determina el ganador y el ganador es el que ejerce el poder político. Entonces, digamos que en el mundo del fraudismo, como he escuchado que se le denomina esta dinámica, en donde se niegan los resultados electorales y que, como lo mencioné hace un momento, ha pasado varias veces en América Latina. El problema precisamente es que es toda una narrativa, es toda una retórica, no importa demostrarlo con pruebas, no importa ir al escenario judicial a surtir el proceso institucional, sino que lo que importa es repetirlo muchas veces
de tal modo que se vuelve real para grandes porciones de la población. Y a veces incluso se le da un seguimiento institucional a esto y los estrados y las fiscalías investigan y estudian las pruebas y luego encuentran que estas pruebas no tienen fundamento y que no hay caso para estos alegatos de fraude, pero jamás la respuesta institucional tiene la misma resonancia y se replica el mismo número de veces que los alegatos de fraude hecho por líderes supremamente populares. Entonces, por supuesto que esto empieza a generar una idea de que la cancha no está nivelada, que las instituciones están compradas, y en el momento en el que las personas empiezan como a perderle la fe a el aparato institucional, a la división de poderes, pues a la preponderancia de las decisiones judiciales en un sistema de división de poderes, pues se abre la puerta para que otros tiros al arco, otros goles que se le hacen a la democracia, pasen sin que las personas repliquen, sin que el electorado se pellizque, sin que la gente proteste, ¿sí? Entonces, digamos que, como bien mencionaba David, es peligroso porque estos cuestionamientos se van acumulando, ¿cierto? Y el resultado de esta acumulación de cuestionamientos es que pues se deslegitima, se le pierde el respeto a la base, a la arquitectura, a la estructura, a los fundamentos del sistema democrático, y luego cuando vienen otros atentados contra la democracia, por ejemplo, desconocer una decisión judicial o, por ejemplo, atacar una minoría cualquiera en el ejercicio de sus derechos, o negar el resultado de una elección, pues ya digamos que existe una base de que es que las instituciones no funcionan, esto no está funcionando para la ciudadanía, está todo comprado, los políticos son todos interesados en su poder, etcétera. Como todas estas narrativas van generando, digamos, esa forma de asimilar cuando llegan estos nuevos atentados contra la democracia. Entonces, sí es potencialmente muy peligroso para la democracia. Ahora, como qué tan estratégico para la oposición puede ser, pues yo también considero que es muy poco estratégico porque también veo que esta es una narrativa que luego viene a morder la cola, ¿no? Entonces, creo que en Perú lo vimos muy claramente. En el año 2021, cuando Keiko perdió las elecciones por muy poco, creo que fueron 200.000 votos, Keiko intentó a través de los estrados, a través del sistema judicial, cuestionar, impugnar los resultados de una serie de mesas ubicadas en la sierra, en donde Pedro Castillo había ganado, no sé, el 95% de los votos, o sea, había tenido un éxito absoluto. Entonces, Keiko dijo que esas mesas pues tenían ¿no? cuestionamientos, que no debía reconocerse esos votos, y por consiguiente, al no reconocer los votos de esas mesas, pues ganaba ella. Claro. Pues 5 años después, es exactamente lo mismo, pero en el lado contrario, y entonces Sánchez considera que los votos obtenidos en el exterior, en donde la gran mayoría de los ciudadanos votó a favor de Keiko, no deben reconocerse, ¿cierto? Entonces es esto de cuestionar la ciudadanía, la pertenencia a la comunidad política de grupos de población. Entonces Keiko cuestiona la ciudadanía de las personas de la sierra, Sánchez cuestiona la ciudadanía de los peruanos que viven en el exterior, y entonces es exactamente los mismos argumentos utilizados en contra de quien los había esgrimido en primer lugar. Entonces, ni es estratégico, coincido con eso, y también genera grandes peligros para la estabilidad de las instituciones. Además, digamos, complementando un poco lo que dice Silvia, buena parte del sentido de tener elecciones tiene que ver con poder como transitar las disputas por canales institucionales. Digamos, no solamente es para saber quién va a gobernar, sino qué modelo va a gobernar, qué modelo de país, qué proyecto de país es el que va a gobernar y el que estamos eligiendo como sociedad, qué valores nos van a orientar. Y también
como no reconocer esa elección implica que la democracia termina siendo un cascarón vacío. Entonces nos preocupamos mucho por las instituciones, nos preocupamos mucho por las normas, pero en últimas no sabemos muy bien qué es lo que estamos defendiendo cuando hablamos de democracia, si no estamos ni siquiera reconociendo lo básico que son las elecciones. Entonces, como decía Silvia, eso nos lleva también a pavimentar un poco el camino para preparar la erosión de la democracia, y yo creo que eso sí nos va a llevar de una u otra manera, producto de la desconfianza, producto de la deslegitimidad que hemos construido alrededor del Estado, a facilitar caminos para un autoritarismo que no hemos tenido fuertemente en el país. Entonces ahí también debe haber una señal de alerta. Hay una pregunta con todo esto que viene con la narrativa del fraude y es que primero Abelardo decide suspender el empalme. Bueno, después el gobierno Petro dice que sí, que se suspende el empalme. Igual hemos visto ayer, por ejemplo, el ministro de Justicia habló con la fiscal, como que había algunos acercamientos. Pero qué tan poco estratégico o beneficioso es suspender un empalme en un momento como el que ustedes están describiendo, como entre estos gobiernos tan distintos. Y lo otro es qué tanto se puede hacer una transición sin un empalme, digamos, pensando en términos de lo administrativo y lo técnico que implica los empalmes. El empalme, pues digamos que en Colombia nunca hablábamos del empalme, o sea, esto era algo, Ajá, ¿no? Que exacto. estaba completamente como por fuera del ejercicio de la política, ¿no? Yo no recuerdo que se hubiera hablado en ningún empalme cuando Uribe, ni cuando Santos, Y en este nos ni estaban cuando diciendo que lo iban a Duque. televisar y bueno, Sí, sí. exacto. Entonces, Mm. cuando empecé, la primera vez que oí el empalme fue hace 4 años, fue con el gobierno, el triunfo de Petro. El empalme fue una oportunidad en el que los movimientos sociales y la estructura, digamos, organizacional de la izquierda se sentó en estas instituciones del poder nacional para exigir rendición de cuentas de los funcionarios del Estado ante el pueblo, ¿no? Entonces, recuerdo, por ejemplo, algunas discusiones que tuve con Tatiana Andia en ese momento, conversaciones sobre el empalme en el Ministerio de Salud, ¿no? Y era esto, era exigencia de estas organizaciones de la sociedad civil, de pacientes, de donde sale la ministra Corcho, la ex ministra Corcho, y entonces se sentaban en la mesa y era una exigencia, ¿no? Y ustedes, ¿por qué no hicieron esto? ¿Y por qué no hicieron esto otro? Entonces, el empalme fue más un episodio de rendición de cuentas del pueblo frente a las élites, algo así. Entonces es la primera vez que el empalme tiene un trasfondo que va más allá de le entregó las USBs, este es el archivo, Las contraseñas del estas son correo. las contraseñas, esto es crítico, pague esta factura pronto. Ajá. Con Abelardo de la Espriella, entonces el empalme también tiene un propósito, más allá de esto técnico y administrativo, y es encontrar pruebas de corrupción en las diferentes instituciones, ¿no? Entonces, es volver el empalme un escenario más de la disputa política. Yo no creo que haya ninguna pues, dificultad para que un gobierno entrante, un ministro entrante, llegue a su ministerio primer día de trabajo y pues hace una reunión con la gente y dice, bueno, el empalme se hace después del 7 de agosto ya por fuera de las cámaras y sin el show, o sea, no va a imposibilitar el ejercicio de pues, empalmes sectoriales, muéstrame dónde está el informe, cuál es el ejercicio del presupuesto de esta cartera, muéstrame, ¿no? Es decir, pero pues el punto es que el empalme se utiliza para hacer algo más que pues esta mera transferencia de información. La verdad yo no, es decir, seguramente van a venir en los próximos meses una construcción muy fuerte ya Abelardo en el ejercicio del poder, pues con la afinidad de muchos medios de comunicación y la complacencia pues de muchos sectores del poder institucional en Colombia, una narrativa y la construcción de una narrativa muy fuerte sobre
la destrucción del anterior gobierno, ¿no? Y cómo el anterior gobierno dejó diezmado el Estado, deja diezmadas las instituciones. Acuérdense que cuando Santos llegó al poder, yo me acuerdo mucho que él utilizó una expresión en donde uno es picha sale pus. No sé si ustedes se acuerdan, eso es muy viejo, esa expresión. Fue hace muchos años, entonces él decía, donde uno es picha sale pus, decía Santos en esa época. Entonces, creo que vamos a tener un poco lo que se viene en estos 6 meses es apenas entren los nuevos ministros y los nuevos funcionarios a las direcciones de las muchas instituciones del Estado, acumular y acumular documentación para hacer esta narrativa muy predominante en los próximos años. Y esto, digamos, que va a aguantar, va a permitir el ejercicio del gobierno durante el primer año. Va a ser un ejercicio muy difícil de gobierno porque hay unos temas fiscales muy graves y hay unas crisis muy grandes que se están cocinando en lo energético y también en el sector salud. Entonces, por supuesto que se necesita la construcción de una narrativa muy potente que legitime el gobierno, y esto va a ser seguramente lo que se va a construir. Claro. Yo creo que parte de que no conociéramos o no escucháramos mucho del empalme tiene que ver con que es una cosa meramente administrativa. O sea, era literal decirle como, vea, esto fue lo que hicimos y aquí vamos y ahí usted verá si sigue o si quiere cambiar las cosas. Y politizar el empalme, que es administrativo, que es un par de equipos encontrándose para saber cómo van las cosas, pues también siento yo que es un síntoma de muchas cosas. Entre esas, de un presidente que, como decía Silvia al comienzo, llega un poco pateando el tablero y pateando las relaciones con la política tradicional, pero creo yo también pateando las relaciones con las instituciones democráticas, no tanto en la forma, sino en su espíritu. En el sentido de no querer tomarse la foto con Gustavo Petro simplemente porque eso tiene un costo político dentro de su narrativa, más allá de pensarse sus funciones de Estado y sus funciones de figura presidencial. Él sigue pensando en una lógica de líder político en campaña. Entonces, parte de no querer darle la mano a Gustavo Petro para la foto del empalme tiene que ver con eso. Para él puede ser muy costoso políticamente con sus bases, unas bases sobre todo muy agresivas, muy atrincheradas, en las cuales poder imaginarse que se van a encontrar esos dos presidentes sería casi que una traición. Lo segundo es, llega con una cacería de brujas. Y entonces él dice, esto es un empalme anticorrupción. Entonces eso ya te pone también en una actitud y en una posición muy incómoda si eres el gobierno saliente. Entonces, porque no solamente tienes que decir, vea, esto fue lo que hicimos, esto es lo que le entregamos, sino que usted tiene que cuidarse de todo, en todo sentido, para que no lo vayan a meter en problemas. Y eso genera una desconfianza muy maluca y muy incómoda para el funcionamiento del Estado. Y lo otro es, rompe con la normalidad administrativa. Y yo creo que rompe con muchas cosas y el empalme es un síntoma de eso o es un ejemplo de eso. Entonces, rompe, por ejemplo, con la tradición del Congreso de que la bancada mayoritaria de gobierno es quien preside el Senado en la primera legislatura. Pues la bancada mayoritaria era el Centro Democrático, no era el partido de la U que tenía 7 senadores. Pero él llega un poco a romper esas lógicas informales del Congreso y el Congreso le dice como, venga, es cierto que a usted le votaron 13 millones de colombianos, pero a nosotros también nos eligieron los colombianos. Y este es un órgano plural, este es un órgano diverso en el cual reposa pues como la representatividad democrática de todos los colombianos. Entonces yo siento que es un Abelardo que por un lado desconoce muchas cosas del funcionamiento de la política y del funcionamiento del Estado, pero también las desconoce en un sentido de no reconocerlas, de no querer reconocerlas y de querer ponerlas en duda. Entonces, lo que decía Silvia hace un momento de parte de los discursos de estos políticos outsiders es
irse en contra de las formas tradicionales constituidas, yo siento que Abelardo es eso. Y el empalme es un síntoma precisamente de eso. Ujú. Y hay una cosa que es interesante, bueno, venimos de un gobierno muy simbólico, como que está cargado de símbolos, ha hecho cosas distintas, y llegamos a otro también muy simbólico, en donde además del empalme está ahorita el tema de la posesión, que estamos casi a 8 días de que ocurre, y entonces tenemos una posesión que no va a ser en Bogotá y que se ha movido en distintas, como que las ideas han estado, que en la guarnición militar, que tú escribiste algo muy chévere sobre eso todavía en la red, que si no es allá era en Cauca, entonces ahora ya estamos en Cali, en la universidad. Yo les quería preguntar, y Silvia, tú ahorita también lo habías mencionado al comienzo de la conversación, como esta importancia de los protocolos, más allá como del protocolo, ¿cómo ven ustedes o digamos qué tipo de mensajes sobre la democracia, sobre la política se mueven en las posesiones presidenciales? Más allá como de los simbolismos que cargan los presidentes. ¿Por qué es importante una posesión presidencial en términos protocolarios o por qué es importante que se rompa el protocolo tradicional de la posesión? Porque la democracia no son simplemente instituciones. Y digamos, una sociedad como la colombiana es una sociedad llena de símbolos, llena de rituales, llena de ceremonias. Digamos, aquí hacemos una fiesta por cualquier cosa Mm, y queremos señalar una fecha especial cuando puede ser lo más rutinario del mundo. Y la posesión presidencial no es simplemente el juramento del nuevo presidente, ujú, sino es también, por un lado, como la transición del mando, como un presidente que sale y le entrega el poder a un presidente entrante, lo cual es muy importante porque es entender que el Estado permanece en el tiempo, pero que los gobiernos tienen una temporabilidad, y eso es muy importante en la democracia. Lo segundo, y la Constitución del 91, la constituyente fue muy audaz al establecer que fuera frente al Congreso en pleno, ujú, porque es un reconocer que su poder viene de los ciudadanos, viene del voto popular, de la elección popular, no viene de los militares, no viene de las cortes, viene de los ciudadanos. Y eso también implica que usted acepta que tiene un poder limitado en el cual usted tiene que jugar en un sistema de pesos y contrapesos, pero que también tiene que saber que así como se lo entregaron hoy, en 4 años va a ya lo tener que tiene que entregar el entregar. poder nuevamente. Ujú, Cuando yo escribí sobre la intención de hablar de posicionarse en una guarnición militar, pues a mí me parecía muy simbólicamente muy peligroso, y yo lo inscribía dentro de una narrativa que ha venido militarizando la cultura política y el discurso político durante esta campaña presidencial. Entonces teníamos a Abelardo haciendo el saludo militar en campaña, pero también tenemos que su primera reunión de ministros, todos salen en la foto haciendo el saludo mm, militar. Tenemos también un discurso muy agresivo frente a la oposición, en la que en campaña él decía que había que destripar un cáncer y que ese cáncer era la izquierda. mm, Eso habla de la eliminación física del contrario, y eso es muy peligroso. También tenemos la idea que soltó como un globo, esperando qué reacción tenía la sociedad civil, de tener estos cuadrantes urbanos de seguridad que muchos lo asociaron con las Convivir en los 90, pero que todavía no sabemos muy bien cómo es que van a funcionar. ujú. Entonces, yo creo que la posesión es importante porque nos da síntomas de cuáles son las prioridades del gobierno, de cuál va a ser la naturaleza del gobierno, de cómo entiende el presidente el poder y cómo lo va a ejercer. Y, y yo siento que primero querer hacerle en una guarnición militar era un despropósito, porque era poner a las fuerzas militares en una posición incómoda, casi que parcializándolas, quitándoles su neutralidad y quitándole la legitimidad que le conferimos todos los colombianos. Pero también siento yo que hace parte de una dinámica propia de Abelardo, en la cual él se ha montado en un discurso de descentralización en Ujú, los últimos 15, 20 días, con sus empalmes regionales y con su idea de trasladar algunas entidades a departamentos concretos, pero que esa idea de descentralización no es verdaderamente descentralización.
O sea, él simplemente quiere mover el centro político de Bogotá y trasladarlo a Barranquilla. ¿Por qué a Barranquilla? Seguramente porque tiene unos intereses económicos, unos intereses políticos para beneficiar a la Casa Char, que lo apoyó durante la campaña. Quizá también porque es su casa y él quiere más bien trabajar desde la casa y no desde el Palacio Presidencial. ¿Por qué quiere darle importancia a Medellín y Cali? En parte porque quiere reconfigurar un poco el poder local y el poder subnacional, fortaleciendo a sus aliados en campaña y fortaleciendo a quienes fueron oposición al gobierno Petro desde sus puestos como alcaldes y como gobernadores locales. Pero entonces eso ya nos habla de muchos síntomas de lo que podemos esperar en el gobierno de Abelardo, que yo creo que nuevamente hay que tener cautela, pero yo creo que hay que estar alertas frente a las señales que nos están enviando. Silvia, ¿tú cómo ves esa posesión en Cali? Que se mueva para allá. Bueno, pensaría, digamos que coincido con el análisis de David. Creo que efectivamente, eh, tal vez en Colombia la democracia ha sido más, digamos que lo de las formas es muy importante, ¿sí? Y eso muchas veces ha ayudado a enmascarar y a ocultar que el fondo Ujú, es profundamente antidemocrático, ¿no? Entonces, eh, creo que nos hemos, durante décadas y décadas de ejercicio republicano, hemos vuelto, hemos fetichizado, ¿cómo se dice? ujú, Convertido en un fetichizado. fetiche las formas, el protocolo. Ujú, Francisco Gutiérrez tiene un gran libro sobre política colombiana que se llama El orangután con Sacoleva y utiliza una frase, si no estoy mal, de Darío Echandía, y es eso: la democracia es un orangután en Sacoleva. Entonces es un orangután, es represivo, es violento, niega los derechos de las minorías, pero pues se viste en Sacoleva. Entonces todo tiene como estos protocolos tan formales y tan ujú, elegantes, y donde todos los enemigos que mandan a sus bases asesinarse en las regiones del país, sí se pueden sentar en la mesa, hablar ujú, juntos, ¿no? Con toda la civilidad del caso. Entonces, a lo mejor nos estamos sincerando, quitándole la ropa al orangután. A lo mejor es puro show y ya. Yo estaría orientada a pensar que es, claro, los símbolos importan, por ujú, supuesto, pero creo que es más una estrategia de tener la agenda en estos días, la agenda mediática. ujú, Desde que gana Abelardo de las Priella, todas las semanas es un tema ujú, o varios temas. Y creo que la apuesta es quitarle completamente el oxígeno al gobierno saliente, mm, ¿sí? Y marcar la agenda mediática. Y llevamos 2 semanas hablando de una posesión, un empalme de cosas que nunca importan, ¿sí? Entonces, pensaría que esa es un poco más la apuesta, ¿sí? ujú, Finalmente fue un escenario, una instancia de domesticación también, ¿no? Entonces el tigre quería, pues lo digo un poco como en broma, ¿no? Quería posesionarse en una guarnición militar, pero resulta que la Constitución dice otra cosa y ujú, tocó cumplir la Constitución y ya está, ¿sí? Entonces, ujú, round número 2. ujú. Sí. Después del de la elección de las presidencias y las mesas del Congreso. Mm, Hay que ir con el legislativo a pedir permiso. Y el legislativo dio permiso, pero en Cali. Y el legislativo dio permiso, pero en un auditorio de una ujú, universidad. Y así será. Y entonces, pues al final, ¿qué es lo que nos demuestra este hecho? Grandes aspavientos, grandes mensajes, pero pues al final se cumple la Constitución. ujú, Entonces, sí, yo no le daría tal vez más importancia al tema que ujú, eso. ujú.
Y ya para cerrar, quería preguntarles a ustedes qué debería pasar en los próximos 7 días de aquí a la posesión y después también en términos como de que esta transición atropellada con lo que ustedes han dicho de algunos indicios o algunas preguntas que quedan no deje heridas institucionales profundas en Colombia de aquí a 4 años y en adelante. Puede ser David y terminamos contigo, sí. Si quieres. O Ok, Jessy. bueno, yo creo que las heridas institucionales ya están, ya se hicieron, ¿no? Ya se ejecutaron, y por supuesto que todo tiene el potencial de ser más grave siempre, ¿no? Entonces, bueno, es una elección muy reñida, la ventaja es muy cerrada, eso genera dificultades automáticamente para el ejercicio de un mandato popular. em, Finalmente, esa es la democracia, es la ejecución de un mandato popular. Entonces, Abelardo, Iván Cepeda va a tener, digamos, la posibilidad durante 4 años de decir que ese mandato pues no es tan amplio. Mm, Este primer momento en el que Petro dice desconocer el resultado de las elecciones y negar su legitimidad, pues sí, francamente, también eh, produce una herida profunda en la forma como deben funcionar para ser menos traumáticas estas transiciones. Volverá, ¿no? Digamos que es un precedente que va a volver a generar estragos más grandes. Digamos que hay algo positivo en términos de la división de poderes. Tenemos un poder judicial que se ha demostrado que es independiente, tenemos un poder legislativo en donde hay una bancada numerosa del pacto histórico que pues será contrapeso, pero también hay otras bancadas, como por ejemplo el Centro Democrático, que está diciéndole al presidente: usted tiene que trabajar con nosotros y mm, reconocernos también nuestro poder, y si no, difícil. Entonces, pues en ese sentido, digamos que creo que es una noticia positiva. La gran pregunta es qué tipo como de oposición va a ser la mm, oposición, ¿cierto? sí, Qué tipo de actitudes, de respuestas. Creo que empezamos mal, ¿sí? En el mm, ejercicio de la oposición, porque empezamos desconociendo la legitimidad del que ganó. Empezamos desconociendo la transparencia de las instituciones encargadas de contar los votos. mm, Estamos desconociendo la legitimidad de... En Colombia se necesita un voto para ser presidente, sí, un voto de diferencia. Uno, no se necesitan más. Esa es la regla del juego. Y como cuando uno juega un juego y uno perdió por poquito, pues es lo mismo que perder por perdió. mucho, Ujú, ¿sí? El resultado es que se perdió. Entonces, creo que la oposición empieza mal porque empieza ejerciendo este rol desde la negación mm, de los canales institucionales. Y si esto sigue así, creo que puede salir mal. Y las investigaciones que hay sobre política comparada, por ejemplo, el libro de Laura Gamboa, que es un libro reciente mm, sobre el rol de la oposición en contextos de erosión democrática, Laura muestra que cuando la oposición acude a estrategias que son radicales, por ejemplo, intentar sacar al presidente en ejercicio ujú, em, por vías extralegales, em, digamos que eso eh, hace que sea más fácil para unos ejecutivos autoritarios terminar, digamos, de socavar con las instituciones democráticas, ¿cierto? mm, Baja el costo de la represión, baja el costo de eliminar la división de los poderes los checks and balances. Entonces, las acciones que desarrolle la oposición pueden tener consecuencias negativas también porque de alguna forma empoderan el ejecutivo. Entonces, mm. debe ser la posición muy cauta y muy cuidadosa sobre qué tipo de argumentos esgrime y qué tipo de acciones ejerce, porque eso tiene el potencial de hacer más fácil Mm, la erosión de las instituciones. Yo creo también que tiene que ver con muchas veces el presidente gana y cree que le dieron un cheque en blanco para gobernar y para refundar el Estado. Entonces lo vimos con Petro en el 22, que él dijo que el Estado no le funcionaba y que quería
casi que volverlo a construir de cero. Eso salió mal, evidentemente, pero en Abelardo parece que hubiera algo similar y es como, no, pues yo tengo el mandato popular de 13 millones de colombianos y entonces me posesiono donde quiera y asisto como quiera y vamos a trasladar las instituciones como yo quiera y vamos a gobernar desde donde yo quiera. Digamos, hasta ahora esas son cosas cosméticas, pero ¿qué va a pasar cuando lleguen enfrentamientos de fondo con los pesos y contrapesos y con el sistema de controles que tiene nuestra Constitución? Ahí la Constitución, las instituciones van a salir a defender la democracia. Yo creo que esa es una pregunta que va a tener que responder la sociedad civil, las Cortes, el Congreso y eventualmente el nuevo gobierno. Lo otro también es, ayer publicábamos un análisis del nuevo Congreso desde el Instituto de Pensamiento Liberal y nosotros decíamos, el verdadero poder va a estar en los partidos de centro o en los partidos denominados bisagra. Entonces piensa tú en la Alianza Verde, en el Partido Liberal, en el partido de la U, aunque el partido de la U ya se va a declarar en gobierno, porque como tanto el pacto histórico como los que hasta ahora son cercanos al presidente electo no tienen mayorías o tienen unas mayorías muy frágiles, ellos van a tener que llegar al Congreso a negociar. Y así el presidente diga, es que nosotros no necesitamos el Congreso para negociar porque vamos a gobernar por decreto y decreto tumba decreto, pues él va a tener que enfrentarse a un Congreso que si bien pueda que no lleve unas reformas al legislativo, sí tiene unas funciones de control político muy importantes. Entonces el Congreso yo creo que sí va a tener una actividad importante para controlar el poder del presidente electo. Ahora, ¿yo qué espero de la oposición entrante? Yo espero una oposición madura, una oposición pragmática, una oposición consciente de que no se trata simplemente o que no se trata de hacerle la vida difícil al presidente, sino que se trata de preservar un proyecto político que debe madurar, que debe tomar forma, que debe tomar fondo y que eso tienen que cuidarlo 4 años. Por ejemplo, Paloma Valencia a mí me pareció una gran opositora del gobierno Petro, que no fue lo suficientemente reconocida, pero quien demandó las grandes reformas del gobierno nacional fue Paloma Valencia y la Corte al final les daba la razón. Entonces yo creo que uno debería poder esperar litigio estratégico, control político desde el Congreso. Y lo otro es, yo espero que haya una sociedad civil muy organizada, pero también muy movilizada. Yo creo que Petro le va a resultar costoso al movimiento social en el mediano plazo, porque cuando Petro gana las elecciones en el 22, muchas dirigentes del movimiento social pasan a ser gobierno y entonces cuando nosotros teníamos las visitas en Putumayo para hacerle seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, lo que nos decían ellos era, no tenemos sociedad civil con la cual sentarnos. Entonces la ART, la ARN, la URT, ahora tenían el chaleco de instituciones y en la sociedad civil no teníamos nadie porque no teníamos un relevo generacional. Yo creo que de cara al nuevo gobierno, la sociedad civil va a volver a organizarse, va a volver a movilizarse y ahí hay algo muy preocupante. Y es, Abelardo ya ha dicho, yo acepto la protesta, pero de cierta manera. Yo acepto la oposición, pero tiene que oponerse de esta manera. Y el presidente no es quien decide esas cosas. Digamos, el presidente no es quien legitima la oposición ni a la forma en que se haga la oposición. Eso lo terminan legitimando son los ciudadanos. Entonces yo espero, por un lado, que haya un presidente que respete no solamente la forma y la norma, sino también el espíritu de esa norma, que respete los principios democráticos de tolerancia en la diferencia, de poder deliberar y disentir sin que eso implique la eliminación del contrario, el respeto por las minorías ante un discurso que ya ha dicho que Dios vuelve a las aulas y que ya la bancada ayer decía que van a presentar proyectos de ley para reversar temas como el aborto o temas de derechos reproductivos y sexuales, pero también espero un Congreso que sepa entender cuál es su posición, no solamente para legislar, sino para hacer control político,
unas cortes que logren mantener su independencia. Vamos a tener el primer cambio en las cortes en 2 años, y por ahora son 2 años que el presidente va a tener que enfrentarse a la misma corte que se enfrentó Gustavo Petro. Entonces vamos a mirar cuál es el talante de esa corte constitucional, y yo espero una sociedad civil que, fiel a la cultura de derechos que tenemos en Colombia, salga a defender esos derechos, salga a defender su democracia, salga a defender la posibilidad de convivir en el mismo país sin que pensemos distinto. No soy tan optimista, pero yo creo que es posible. Bueno, Silvia, David, muchas gracias por el espacio. Vamos a ver en estos 6 meses cómo se responden las preguntas que nos plantearon. Y a todas las personas que nos vieron también, gracias por su tiempo, por su espacio en este videocast. Todos estos análisis también los encuentran en la red de expertos de La Silla Vacía y nos vemos en un próximo episodio.